Página 22. Historia de la filosofía, tomo 2, de San Agustín a Escoto, por Frederick Copleston. 2.4. No se ponen de acuerdo en sus creencias. Los autores precedentes escribieron en griego, pero hubo también un grupo de apologistas latinos, Minucio Félix, Tertuliano, Arnovio y Lactancio, el más importante de los cuales fue Tertuliano. 1. No es seguro si Minucio Félix escribió antes o después que Tertuliano, pero en todo caso su actitud hacia la filosofía griega, según aparece en su Octavio, fue más favorable que la de Tertuliano. Al argumentar que la existencia de Dios puede conocerse con certeza a partir del orden de la naturaleza y de la finalidad implicada en el organismo, particularmente en el cuerpo humano, y que la unidad de Dios puede ser inferida a partir de la unidad del orden cósmico, Minucio Félix afirmó que también los filósofos griegos reconocieron esas verdades. Así, Aristóteles reconoció una sola divinidad, y los estoicos tenían una doctrina de la providencia divina, y Platón habla en términos casi cristianos cuando se refiere en el Timeo al Hacedor y Padre del universo. 2. Tertuliano, en cambio, habla de un modo muy diferente de la filosofía griega. Nacido hacia el año 160, de padres paganos, y educado como jurista, profesión que ejerció en Roma, se convirtió al cristianismo, para caer luego en la herejía montanista, una forma de puritanismo riguroso y excesivo. Fue el primer escritor latino cristiano sobresaliente, y en sus obras aparece de un modo claro y explícito su desprecio por el paganismo y por la educación pagana. ¿Qué tienen en común el cristiano y el filósofo, el discípulo de Grecia, amigo del error, y el discípulo del cielo, enemigo del error y amigo de la verdad? Incluso la sabiduría de Sócrates representa poco, puesto que nadie puede conocer realmente a Dios sin Cristo, ni a Cristo sin el Espíritu Santo. Además, Sócrates, según él mismo confesó, se dejó guiar por un demonio. TV escribe. Habría que ver cuál era el concepto de demonio en los tiempos de Sócrates. Entonces, según Tertuliano, todo lo anterior a Cristo, está perdido, no sirve. Copleston escribe. En cuanto a Platón, dijo que era difícil encontrar al Hacedor y Padre del universo, siendo así que el más sencillo de los cristianos le ha encontrado ya. Además, los filósofos griegos son los patriarcas de los herejes, ya que el hereje Valentino plagió a los platónicos, Marción a los estoicos, y los filósofos griegos, por su parte, habían plagiado ideas del Antiguo Testamento, y luego las deformaron y pretendieron que eran suyas propias. No obstante, a pesar de la antítesis que establece entre sabiduría cristiana y filosofía griega, el propio Tertuliano desarrolló temas filosóficos y fue influido por los estoicos, pero eso no lo reconoce. Afirma que la existencia de Dios se conoce con certeza a partir de sus obras, y también que de la condición increada de Dios podemos inferir la perfección de éste, imperfectum non potestes en nisi quod factum est, pero hace la sorprendente afirmación de que todas las cosas, incluido Dios, son corpóreas. Todo lo que existe es una existencia corpórea sui generis. A nada falta existencia corpórea, excepto a lo que es no existente, porque, ¿quién negará que Dios es un cuerpo, aunque Dios es un espíritu? Porque el espíritu tiene una sustancia corpórea, de su propia clase, de su propia forma. Muchos escritores han concluido, sobre la base de esas afirmaciones, que Tertuliano mantenía una doctrina materialista y sostenía que Dios era realmente un ser material, del mismo modo a como los estoicos consideraban a Dios material. Algunos, sin embargo, han sugerido que lo que Tertuliano entiende por cuerpo es muchas veces simplemente sustancia, y que cuando atribuye materialidad a Dios lo que realmente piensa atribuirle es simplemente sustancialidad. TV escribe. Tertuliano debió empezar por definir lo que entendía por materia. Porque la palabra corpóreo está asociada con materia, con solidez.
Luego, hay veces que no hay palabras para definir lo que se piensa. Copleston escribe. Según esa explicación, cuando Tertuliano dice que Dios es un corpus sui generis, que es corpus sí, no obstante, spiritus, lo que quiere decir es que Dios es una substancia espiritual, sería el lenguaje lo que le fallaría, pero su pensamiento sería aceptable. Indudablemente no tenemos derecho a excluir la posibilidad de dicha explicación, pero es cierto que Tertuliano, al hablar del alma humana, dice que ésta debe ser una sustancia corpórea, puesto que puede sufrir. No obstante, también acerca de la naturaleza del alma habla ambiguamente, y en su apología da como una razón en favor de la resurrección de los cuerpos de los condenados el que el alma no es capaz de sufrir sin la sustancia sólida, esto es, la carne. TV escribe. Una vez que el alma abandona el cuerpo, ya no tiene manera de sufrir. De este modo, es un castigo fatal regresar al cuerpo, a lo material. Y lo material es infernal, es lo que duele. Es mejor ser alma sin cuerpo. Copleston escribe. Parece, pues, que lo más seguro es decir que, si bien el lenguaje de Tertuliano implica a menudo un materialismo de tipo bastante grosero, su intención puede no haber sido siempre la que su lenguaje parecía implicar. Cuando enseña que el alma del niño deriva de la simiente del padre como una especie de renuevo, surculus, tradux, parece estar enseñando una doctrina claramente materialista, pero ese traducianismo fue adoptado en parte por una razón teológica, a saber, para explicar la transmisión del pecado original, y algunos escritores posteriores que favorecieron la misma opinión lo hicieron por la misma razón teológica, sin advertir aparentemente las implicaciones materialistas de la doctrina. Eso no prueba, desde luego, que Tertuliano no fuera materialista, pero puede al menos llevarle a uno a vacilar antes de formar la convicción de que su sentido general coincidiese siempre con las palabras que él utilizaba. Su afirmación de la libertad de la voluntad y de la inmortalidad natural del alma se compadecen mal, desde un punto de vista lógico, con un puro materialismo, pero tampoco eso justificaría que negáramos en redondo que Tertuliano fuera materialista, puesto que pudo haber sostenido una teoría materialista sin advertir que algunos de los atributos que él asignaba al alma eran incompatibles con una posición plenamente materialista. Uno de los grandes servicios prestados por Tertuliano al pensamiento cristiano fue el desarrollo de una terminología teológica, y, en cierta medida, filosófica, en lenguaje latino. Así, la acepción técnica de la palabra persona se encuentra por primera vez en sus escritos. Las personas divinas son distintas como personae, pero no son substantiae diferentes, separadas. En su doctrina del verbo apela explícitamente a los estoicos, a Zenón y Cleantes. Pero aquí no nos concierne hablar de los desarrollos teológicos de Tertuliano, ni de su ortodoxia o heterodoxia. 3. En su Adversus Gentes, hacia 303 después de Cristo, Arnovio hace algunas observaciones curiosas a propósito del alma. Así, aunque afirma el creacionismo, contra la doctrina platónica de la preexistencia, considera que el agente creador de las almas es un ser inferior a Dios y afirma también el carácter gratuito de la inmortalidad, negando que ésta convenga al alma por su naturaleza. Un motivo era evidentemente el de utilizar ese carácter gracioso o gratuito de la inmortalidad como un argumento para hacerse cristiano y llevar una vida moral. Si no hay premio, no hay razón para modificar una conducta, creencia o estilo de vida. Otro punto de interés es que, cuando Arnovio combate la teoría platónica de la reminiscencia, afirma el origen experiencial de todas nuestras ideas con una sola excepción, la idea de Dios. Nos describe a un niño crecido en la soledad, el silencio y la ignorancia, durante toda su juventud, y declara que, como resultado, ese niño nada sabría, indudablemente no tendría ningún conocimiento por reminiscencia. La prueba que de su doctrina ofrece Platón en el Menón no es convincente.
4. El origen del alma por creación directa de Dios, en oposición a cualquier forma de traducianismo, fue claramente afirmado por Lactancio, 250-325, aproximadamente, en su De Opificio Dei. Página 24.